Hola, te doy la más cordial bienvenida. El día de hoy tenemos otro capítulo más de física, donde comenzaremos el estudio de la mecánica. La física divide su estudio en grandes campos y uno de ellos es la mecánica. La mecánica a su vez divide su estudio en tres grandes ramas: la cinemática, la estática y la dinámica. En la cinemática se estudiará el movimiento, sin interesar cuáles son las causas que originan dicho movimiento. En la estática se estudiará las condiciones de equilibrio, es decir, cuando los cuerpos o los sistemas están en reposo. Y en la dinámica se estudiará también al movimiento, pero esta vez considerando cuáles son las causas que lo originan. Así es que abróchate los cinturones porque comenzamos. Iniciamos entonces de manera oficial el estudio de la mecánica. Y veremos como primer capítulo a la cinemática. No tiene nada que ver con el cine. La cinemática se encarga de estudiar el movimiento mecánico, sin considerar las causas que originan a este movimiento. Desde la antigüedad el hombre ha estudiado diversos fenómenos y uno de ellos es el movimiento. Es un fenómeno muy típico, muy cotidiano y que nosotros también experimentamos en el día a día. Pero no estoy hablando del movimiento como tal. La palabra movimiento es muy general. Es por eso que únicamente nos vamos a circunscribir a estudiar el movimiento mecánico. Y para asegurar que algo tiene movimiento mecánico, debe cumplir ciertas condiciones. Analicemos esta situación. Notamos aquí a una persona que está sentada junto a un árbol y observa que por la carretera circula un vehículo con unas personas sobre él y además una carga, una caja. Nuestros poderes telepáticos y extrasensoriales nos permiten leer sus pensamientos. Y podemos ver que esta persona dice que el cajón sí tiene movimiento mecánico. Eso resulta muy obvio, pues la persona está observando que por aquí pasa el vehículo que se está moviendo y la caja sobre él. Sin embargo, la persona que está sobre el vehículo junto a la caja piensa, el cajón no tiene movimiento mecánico. Eso nos puede sonar muy absurdo porque claramente somos conscientes de que este vehículo, si está en movimiento, pues todo se está moviendo. Y a eso me refería cuando te dije al inicio que el movimiento es una palabra muy general. De aquí podemos sacar una conclusión. Como puedes apreciar, para esta persona, la caja en todo momento se está alejando de él. Si inicialmente, justo cuando estaba aquí, en este instante, tenía una distancia de separación, conforme pasa el tiempo, la caja estará más lejos de esta persona. Sin embargo, por más que pase el tiempo, esta caja no se aleja de esta persona, mantiene su misma posición respecto de ella. Entonces, el movimiento mecánico está referido al cambio de posición de un objeto respecto de quien lo observe. Eso significa que las dos personas tienen razón. Aquí tenemos la conclusión más importante y la definición de lo que sería el movimiento mecánico. Diremos entonces que el movimiento mecánico es relativo porque depende del observador. Entonces, el movimiento mecánico significa el cambio de posición de un objeto respecto de un observador a lo largo del tiempo. Antes de pasar a estudiar a los elementos del movimiento mecánico, haremos una aclaración. Las consideraciones que debemos tener para el objeto al cual estemos estudiando, es decir, el objeto en movimiento, tiene que ser la condición de partícula. Entiéndase por partícula a algo muy pequeñito. En este primer ejemplo, estamos mostrando un auto que claramente no es una partícula, y en promedio podríamos decir que un auto podría tener una longitud de 3 metros. Y queremos analizar el movimiento de ese auto en un tramo de 10 metros. Claramente esos 3 metros respecto a estos 10 metros son realmente significativos, es casi la mitad. Entonces diremos que este auto no se comporta o no se considerará como una partícula. Sin embargo, si hablamos del mismo auto, las mismas dimensiones, pero ahora tiene que recorrer un tramo de 10 kilómetros, ahí las cosas cambian. Puesto que 3 metros para 10.000 metros es casi insignificante. En ese momento diremos que este auto se comportará como una partícula.
Y podríamos decir que no es el auto en sí, sino un punto el que se está moviendo. Hemos considerado al auto como una partícula. Ahora sí, estudiemos a los elementos involucrados en el movimiento mecánico. Para una mejor comprensión se está escogiendo analizar un movimiento bidimensional, es decir, que ocurre tanto en el eje X como en el eje Y. Posteriormente se estudiarán los movimientos unidimensionales, que son mucho más sencillos. Sin embargo, existen movimientos tridimensionales, que son los que experimentamos en la vida cotidiana y que también se pueden estudiar. Pero vamos de a poquito. Sabemos que para analizar un movimiento necesitamos algo que se mueva y alguien que lo observe. Entonces tenemos al observador y al objeto móvil. La característica para este movimiento es que se le va a asociar al observador un sistema de referencia, que para este caso es el sistema de coordenadas XY del plano cartesiano. Muy bien, imaginemos que este observador tiene un cronómetro. Entonces estudiará el movimiento desde un tiempo inicial hasta un tiempo final. Se dice que cuando inicia el movimiento estamos hablando del tiempo inicial, o sea, el tiempo igual a 0. Pero eso no significa que el móvil comience recién a moverse desde ahí. Por ejemplo, este objeto móvil podría representar a un ave que está volando libremente y nosotros decidimos estudiar su movimiento en cierto momento. Eso no significa que el ave recién empieza a moverse. No le diremos, ave, espérate un ratito, ya, ahora sí, muévete. Eso no ocurre. Sin embargo, hay casos donde podría darse la situación donde el movimiento inicie justo cuando el tiempo es igual a 0. Por ejemplo, en una carrera de velocidad, en sus marcas listos, ya. Y a partir de ahí, todos empiezan a correr. Ok, son casos particulares. Como te decía, el objeto móvil no necesariamente inicia aquí su movimiento. Aquí, en el tiempo igual a 0, inicia su estudio. Vamos a estudiar el movimiento que tiene desde el tiempo igual a 0 hasta que transcurre un tiempo y ahora está aquí. A la línea imaginaria que se forma por el movimiento del objeto se llama trayectoria. Y si el movimiento comenzó a estudiarse aquí y terminó de estudiarse aquí, la longitud de esa trayectoria se le llama recorrido. Si analizamos el movimiento o si comenzamos a estudiarlo a partir de aquí, respecto del observador, este móvil tendrá una posición inicial. Y cuando ya está aquí, terminamos de estudiar el movimiento, tendrá una posición final. Son vectores. Al vector que une la posición inicial con la posición final se le llama desplazamiento. Y a la longitud, es decir, al módulo de este vector, simplemente d, la longitud, se le llama distancia. Y finalmente este triángulo T significa cambio o variación. Este triángulo siempre significa cambio o variación. Todo cambio o variación siempre es una resta de algo final menos algo inicial. Si estamos hablando de cambio o variación de tiempo, será el tiempo al final y el tiempo al inicio. El T0 será el tiempo inicial. Y estos fueron los elementos del movimiento mecánico. Apréndelos bien. Bien, ahora veamos algunos tipos de movimiento. Y como eres una persona muy observadora, te habrás dado cuenta que el nombre del tipo del movimiento depende de la trayectoria. Si la trayectoria es rectilínea, hablaremos de un movimiento rectilíneo. Si la trayectoria es una curva en general, será un movimiento curvilíneo. Y de forma particular hablaremos de estos dos tipos de movimiento que serán estudiados más adelante. Por ejemplo, un movimiento circunferencial, ¿sí? Y un movimiento parabólico. Tipos de movimiento. Bien, ha llegado el momento de estudiar a una magnitud muy importante. La más importante en la cinemática. Estamos hablando de la velocidad. Si bien es cierto, nosotros podemos caracterizar el movimiento a sus elementos y medir el tiempo, la forma más importante de medir el movimiento es la velocidad. Pues la velocidad es aquella magnitud física vectorial que mide el cambio de posición en el tiempo. El cambio de posición está representado por el desplazamiento. Diremos entonces que la velocidad es ese cambio de posición en el tiempo. Y el cambio de posición es el desplazamiento. El cambio de posición es una resta de vectores.
lo más importante que podemos notar es que la velocidad y el desplazamiento son mutuamente paralelos. Esta es una característica muy importante, pues la dirección de la velocidad me indica en qué dirección se mueve el objeto. Si bien es cierto, sabemos que va a través de esta trayectoria, decimos que se ha desplazado desde aquí hasta aquí. Y esa es la dirección del desplazamiento y esa será la dirección de la velocidad. Muy bien, como la velocidad es un vector, es una magnitud vectorial, el módulo, es decir, la longitud de ese vector, se le llama rapidez. Y con respecto a sus unidades de medida, diremos que si la velocidad es un cambio de posición, un desplazamiento, una distancia entre un intervalo de tiempo, entonces será distancia sobre tiempo. La distancia en el sistema internacional lo medimos en metros y el tiempo en segundos. Hablaremos entonces de metros sobre segundo. Bien, revisemos ahora el concepto de velocidad media. Como bien sabemos, la velocidad media la definimos como el desplazamiento en el tiempo transcurrido. Como podemos apreciar, tenemos un móvil que se ha desplazado desde el punto A hacia el punto B, un total de 100 kilómetros. Y para recorrer esa distancia ha empleado un tiempo de 2 horas. Claramente el móvil se ha desplazado desde aquí hasta aquí. Un desplazamiento de 100 kilómetros. Y si hablamos como módulo, diríamos entonces que la distancia recorrida ha sido 100 kilómetros. Y el tiempo empleado 2 horas. Diríamos entonces que el módulo de la velocidad media será 100 kilómetros entre 2 horas, lo que nos da un valor de 50 kilómetros por cada hora. ¿Qué significa ese valor de 50 kilómetros por hora? Realmente significa un promedio, a una velocidad promedio, que implica que este móvil, para que llegue a su destino, empleando un tiempo de 2 horas, tendría que ir a una velocidad constante de 50 kilómetros por hora para que en 2 horas realice los 100 kilómetros. Analicemos ahora otro movimiento. Esta vez será un movimiento de ida y vuelta. El móvil comienza su movimiento en la posición A, se dirige hacia B y luego regresa a A. Todo en un tiempo de 4 segundos. Si la velocidad media tiene que ver con el desplazamiento total para este movimiento sería de ida y vuelta. Y como la longitud involucrada es la misma, quiere decir que estos vectores de desplazamiento son iguales pero opuestos. Significa que el desplazamiento total sería 0. Entonces, si calculamos la velocidad media aquí, diríamos que la velocidad media sería el desplazamiento, que fue 0, sobre 4. 0 entre 4, teníamos una velocidad media igual a 0. Velocidad media 0, sin embargo, se ha movido. Bien, para evitar este tipo de inconvenientes, vamos a definir otro concepto llamado rapidez media, que no tiene nada que ver con el módulo de la velocidad media. Es otro concepto, la rapidez media, esta vez calcula o relaciona el recorrido total y el tiempo. Recuerda que el recorrido es la longitud de la trayectoria. Entonces, si la trayectoria es rectilínea, desde A hasta B hace un recorrido de 10 metros. Y luego desde B hasta A hará otros 10 metros de recorrido. El recorrido total sería 10 metros más 10 metros, 20 metros. Entonces, si calculamos la rapidez media, sería los 10 metros más los 10 metros sobre el tiempo total, 4 segundos. Eso significa que la rapidez media sería 20 sobre 4, en otras palabras 5. ¿5 qué? Metros sobre segundo. Recuerda bien, velocidad media relacionado con el desplazamiento vector y rapidez media relacionado con el recorrido. Rapidez con recorrido. R con R. Reventó. Uno tiene flechita, es decir, es vector, y el otro no lo tiene. Bien, así estaríamos llegando al final de este capítulo, donde estudiamos al movimiento mecánico. Espero toda esta información te haya sido de utilidad y la utilices en tus problemas. Regálame un like si te ha gustado, comparte esta información con quien tú creas que lo pueda necesitar. Si algo no ha quedado claro, déjame en los comentarios, coméntame qué te ha parecido el video, en qué otros temas estés interesado. ¿Sí? Conmigo eso sería todo, nos vemos, hasta la próxima.